Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Buenas tardes. ¿eh? El Señor les bendiga grandemente. Vamos a esperar un ratito para darles tiempo a los hermanos que se comiencen a conectar. Estamos en vivo, transmitiendo desde aquí de Mar del Plata, Argentina, este Ministerio Agua de Vida a las Naciones. Así que para poder acercarles una palabra de aliento, una palabra de fe, cuando más se necesita, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, todos juntos como iglesia es bueno alimentar nuestra fe, ¿no? Amén. Amén, amén. Así que bueno, mientras mi esposa comparte el link, el link de la página para todos aquellos hermanos que no pueden entrar, vamos a ir esperando que se vayan conectando como todos los jueves. Amén. Sí. Todos los jueves a 19 horas estamos presentes con el maná. Así Amén, que amén. Dios los bendiga grandemente Gloria a en Dios. este día. Ojalá hayan tenido un día bueno, que Dios los haya bendecido. Bueno, si están mirando, están bendecidos, porque Dios los ha guardado, Amén. Dios los ha protegido en este día. Así que bueno, ahí ya se van conectando los hermanos. Así que Dios los bendiga a cada uno de aquellos hermanos, a Walter Millet. Dios te bendiga, Walter. Amén. Dios te bendiga a la hermana, creo que es María Teresa San Millán, también Amén. está. Graciela. Sí, Waltercito. ¿Cómo andas, Walter? Dios te bendiga grandemente. Recién llegás de trabajar, calculo que sí, ¿no? Todos llegamos hace un ratito de trabajar. Bueno, la Biblia dice, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Es complicado eso, Es complicado, pero el Señor lo dice, ¿no? Realmente hay que trabajar, Así que hay que honrar a su palabra, trabajando, hay que trabajar para producir. Tenemos que producir, tenemos que ser buenos en eso. Aquella persona que está ocupada, cuando tenga que hacer algo en las cosas del reino, no le va a costar, no le va a costar porque ya está acostumbrado a hacer las tareas y a trabajar y todo eso. Ahí lo vemos a Johnny también. Dios te bendiga, Johnny Mesia. Bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Así que bueno, vamos ahí, ya se están conectando. Hoy vamos a tener una palabra, que Jesús esté en tu barca, ¿no? Que Jesús ¿Está Jesús en tu barca? Está Jesús en tu barca. Sería la pregunta. Bueno, algunos tienen barca, otros tienen salvavidas, algunos están agarrados a alguna madera que está flotando, de algo que anda flotando a la deriva. Lo que ha quedado de por ahí algún naufragio, pero el Señor va a reconstruir la barca tuya, de tu vida, y vas a poder estar en la barca. Amén. Recién aterrizo, dice Walter. Bueno, Walter, que puedas estar tomando unos mates ahí, mientras estás esperando el maná. Mañana llamo por la novedad del predio. Bien. Ya buenísimo. Bueno, ahora lo vamos a contactando decir. También con otros hermanos, con los hermanos de allí de Loma del Golf también. Amén. Con la quería compartir Estela. un testimonio. Me llamaron de mozo al restaurante que trabajaba hace 3 años, así que los días de semana estoy en la empresa de limpieza y el fin de restaurante. Bueno, muy bueno, Dios es bueno. Hay que trabajar, Johnny, que se vienen los confites. Hay que trabajar. Los confites. Si la familia se agranda, bueno, hay que trabajar, hay que traer el sustento a la casa. Así que, bueno, sabemos que este año, buenas tardes, hermana María Susana Servidio, Dios te bendiga. Sabemos de que ha sido un año complicado, no como nosotros esperábamos por ahí, ¿no? Porque siempre proclamamos a fin de año en la fiesta, año de bendición, año de prosperidad, pero el que está manejando la barca es Jesucristo. Él es el que encara para un lado, mar adentro, boga mar adentro, o boga mar afuera. Acércate al muelle. Saludamos al pastor Juan Carlos Mesia. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que hoy nos vino a visitar. Dice, hola, buenas tardes, hermanos. Soy amiga de Graciela. Pido una oración por mi familia. Estamos un poquito mal de salud y trabajo. Amén. Amiga de Graciela. Amiga de Graciela. Es una hermana. El nombre después nos das, hermana, si la anotamos. Y oramos al final. Saludamos al pastor Mesia. Bueno, Dios te bendiga, pastor. Así que bueno, un tema interesante hoy.
Y para aquellos que también, bueno, nos ven el domingo, acuérdense que el domingo es a las 20 horas. El domingo va a ser a las 20 horas. Lo pasamos un poquito adelante porque veíamos de que por ahí los hermanos salían con el día lindo a pasear, a visitar a la familia y después no tenían tiempo de ver. Así que acuérdese, el domingo 20 horas estaremos tocando un tema muy puntual, que tiene un tema, le voy a dejar el título, se llama temporada de casa, no de casa de familia, de casa, de casar, así que se llama temporada. No de casarse. Claro, temporada de casa, temporada de casa. ¿Vio cuando se abren los cotos de casa? El coto de casa quiere decir un lugar establecido donde el dueño de un terreno da un coto de casa que puede ser deportivo o comercial. Claro. Y tiene un lugar, un perímetro que está establecido que es para casa de codorniz, casa de zorro, casa de lo que sea. Ciervos. Claro, eso es un coto de casa. Bueno, en esta cuarentena se abrió un coto de casa, se abrió un coto de casa y hay una temporada de casa, una temporada de casa. Vamos a estar hablando de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, de Satanás, porque él ha abierto un coto de casa y el coto de casa ha sido la cuarentena y ha salido a cazar, y ha cazado a muchísimos, así que ese va a ser el tema para el domingo que viene, temporada de caza. Así que usted vaya ya preparándose porque va a ser un tema muy interesante donde vamos a ver las estrategias del enemigo, pero también el rechazo de sus estrategias y cómo confrontarlo y cómo hacerlo huir. Así que va a ser un tema muy interesante. Bueno, dice la amiga Graciela, sí, se llama Melanie Vega y Alejandro Vega. Vamos a orar cuando termine el maná por toda la familia, hermana Graciela. Amén, amén. Así que bueno, realmente estamos muy agradecidos a Dios porque Dios sigue al mando, Dios sigue siendo el soberano y bueno, así como muchas cosas se dan de distintas formas que uno por ahí no las espera, pero Dios sigue siempre al mando. Él está sentado en su trono y Él es el que acomoda las cosas. Algunas cosas parecen que se frenan, pero Dios abre puertas. Tenemos la posibilidad a través del hermano Walter Millet de por ahí de proyectar para, no sé si para diciembre por ahí, para diciembre. Hacer algún culto allí en Camet, en algún predio al aire libre, porque está complicado hacerlo en lugares cerrados. En la iglesia solamente podemos tener lugar para 10 personas, hacer una hora, otras 10 personas, una hora, otras 10 personas, una hora. Sin embargo, al aire libre, con una buena disposición de, ¿no es cierto?, nuestra de poder ir con cubreboca y alcohol en gel y por ahí algún coso sanitizante, al aire libre puede ser para más personas. Así que vamos a ver. No también, solamente ahí, sino en otros lugares también. Eso va a ser en un lugar, un predio en Parque Gamay, que es un predio abierto. También es techado, pero también abierto, no tiene paredes, ¿no es cierto? Y se puede hacer vamos a averiguar bien cuántas personas podemos meter en ese lugar para que no haya con nosotros. Tenemos que cuidar de no tener problemas ni con los vecinos, ni con la municipalidad, porque somos carta leída, siempre los primeros que aparecen son los evangélicos, entonces no queremos cometer ningún error. Y también está la otra posibilidad, allí en el barrio Loma del Golf también, de hacer algo en la plaza, un culto al aire libre, donde vamos a llevar música y vamos a tener un tiempo en la palabra, vamos a orar por enfermos, vamos a orar un culto. Así que esté orando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere poner traba. Por eso que el domingo temporada de caza. Vamos a estar hablando de lo que es temporada de caza, porque el enemigo ha salido a cazar a los desprevenidos. Así que bueno, esas son las noticias. Aunque el enemigo nos quiera encerrar y no nos permite por ahí hacer en los lugares chicos cerrados un culto común, bueno, si hay libertad para hacerlo al aire libre, haremos al aire libre. Van a ser cultos al aire libre como si fueran campañas. Y no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer, pero sabemos que la palabra
la tenemos que predicar. Amén. Amén. Oramos, hermano. Vamos a orar, hacemos una oración y yo le encomiendo de que usted en este momento tome una actitud de reverencia hacia Dios y oremos, presentemos nuestra vida ante Dios y de que Él tome el control de nuestras vidas, de su vida, de sus cosas, de todas las situaciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, exaltamos tu nombre, levantamos en alto tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador. Señor, a ti te debemos todo, Dios mío, tú eres todo para nosotros. Señor, tú llegaste en un momento donde estábamos, Señor, desahuciados y tú nos diste vida y vida en abundancia. Por eso es que te agradecemos en este tiempo, Señor, por la obra de la cruz, Señor, y vamos a la cruz y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos arrepentimos de corazón, Señor, y pedimos que nos limpies, Señor, y que podamos entrar delante de tu trono, Señor, allí a través del Espíritu Santo, Señor, por la obra de Cristo Redentora, Señor, Señor, y nos presentamos delante de tu presencia. Y Señor, y glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, te consagramos todo a ti este tiempo del maná, este tiempo entre nosotros, Señor, de que sea tu palabra corriendo a través de las redes sociales, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que está conectado y aquellos que comparten comparten el maná a otros que necesitan, Señor, que seamos de bendición, Señor. Suple cada necesidad de nuestros hermanos ahora en este momento, Señor. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Bendito. Y en el nombre de Jesús rechazamos al diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora le ordenamos, Señor, que suelte las redes sociales, ahora que suelte las almas que han sido cautivadas. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Le prohibimos ahora, Señor, que atente en contra de nuestras vidas en este momento, Señor, y que realmente podemos tener un buen tiempo en tu presencia y con tu palabra. Señor, bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nuestra vida. Bendice la vida de mi esposa, Señor, que ella será la que está llevando adelante, Señor, tu palabra. Señor, dale sabiduría de lo alto. Te agradecemos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias también por las oraciones de esta semana. El día martes, que fue el cumpleaños de mi esposo, y el día miércoles fue nuestro aniversario de casados, 38 años, y sé que hay muchos de ustedes que han estado orando por nosotros, les agradecemos. La verdad que, bueno, que el Señor nos renueve y nos dé muchos más años para seguir sirviendo al Señor, y que realmente nuestro compromiso sea cada vez más fuerte con la obra de Cristo, con su Espíritu Santo, y que realmente podamos estar agradables delante del Señor, ¿no? Poder agradarle a Él, ¿no? No a los hombres, sino a Él. Así que bueno, gracias, hermanos, por sus oraciones también. Y bueno, yo le invito que me acompañe ahí en el libro de San Marcos, uno de los evangelios, capítulo 4, vamos a hablar un poquito, que realmente el texto de esta predicación, el título es que Jesús esté en tu barca. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 4 de San Marcos, del 35 al 41. Amén. Amén, hermano Tito. Dios lo bendiga, hermano Tito. Hermana Triana Román, desde allí de Estados Unidos, de Florida, en Cape Coral, Florida. El Señor la bendiga, hermana, grandemente, a usted y a su familia. Vamos a leer entonces San Marcos 4, del 35 al 41, que lleva como título Jesús calma la tempestad. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a su gente, a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Y él estaba en la popa, Jesús, ¿no?, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, ¿no? Qué tremenda, ¿no? Esta historia, ¿no? O sea, está en varios evangelios, ¿no? De Jesús y la tempestad, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? De que estos hombres de poca fe, ¿no? Que realmente yo creo que ellos eran discípulos que estaban, acá dice, que eran obras en construcción. Usted recuerde que los discípulos tenían mucha enseñanza, pero todavía no tenían el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Y el Señor estaba con ellos, les enseñaba, pero todavía estaban en formación ellos, ¿no? Dice así, dice en el verso 35, dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Jesús venía, digamos, de despedir a una gran multitud de personas que lo seguían, que donde venían a buscar, digamos, que los orara por milagros, por señales, que les llevara el mensaje de salvación, ¿no? Y los discípulos siempre pegaditos ahí, digamos, al Señor Jesús, ¿no? Él dice en el verso 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Bueno, entran a la barca, Jesús con su gente, había varios discípulos ahí, pero había otras barcas también, ¿no? Porque había que pasar para el otro lado, ¿no? Es allá donde después se fueron a encontrar con el endemoniado gadareno, ¿no? Ahí. Entonces dice, en un momento, se ve que el mar estaba tranquilo, en un momento, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, se comienza a hacer una tempestad, comienzan a cambiar los vientos, comienza a oscurecerse el cielo, y se comienza a levantar un oleaje, y este tipo de tormentas de repente, ¿no? Se comienzan a gestar, seguramente que no les dio tiempo a nada, ¿no? Y dice que el Señor se había recostado porque seguramente que el Señor estaba cansado, venía de caminar muchísimo, de haber estado sirviendo a su Padre, caminando, trabajando. Estaba cansado porque Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Entonces, seguramente que nuestro Señor estaba cansado, como podemos estar cansados nosotros a veces, no cansados de renegados, sino cansados físicamente, ¿no? Y obviamente que él, bueno, ni bien entró a la barca, se puso ahí en la punta, en la popa, y se recostó sobre un cabezal de la barca, ¿no es cierto? Cuando ahí empezó a levantarse esa gran tormenta, ¿no? Y bueno, en un momento ahí los discípulos se asustaron, ¿no es cierto? Entró el temor en su vida, le despertaron y ahí le empezaron a quejarse, ¿no? Usted imagínese la charla de los discípulos con el Señor, ¿no? Acá habla, bueno, de una forma, pero hay que ver cómo fue esa charla, ¿no? Y le empezaron a reclamar al Señor: Señor, Maestro, ¿qué estás haciendo durmiendo? ¿No te das cuenta que nos vamos a morir ahogados? El agua se entra dentro de la barca, ya las olas seguramente que nos golpeaban y esa barca iba para un lado, para otro y se iba a dar vuelta y iban a perecer, ¿no? Realmente entró el temor, ¿no? Entró el temor en ellos, ¿no? Y dice, entonces dice que Jesús se despierta, dice, levantándose, dice, él reprende al viento y le dice al mar: calla, enmudece. El Señor reprende, y ahí sucede algo sobrenatural, ¿no? Ahí sucede algo sobrenatural, realmente un milagro, una maravilla de las cosas que el Señor solía hacer, ¿no? Que es la autoridad que Cristo tenía, ¿no? Que Él se para enfrente de la tormenta, ¿no? Y reprende, ¿no? Y se calla y enmudece, porque seguramente que habría truenos, relámpagos, ¿no? Y dice que el viento comenzó a cesar y se hizo grande bonanza, ¿no? Una gran paz, Seguramente que no quedó, digamos, el mar crecido, sino que hubo paz en las aguas, ¿no? Las aguas se calmaron, ¿no? Y ahí sucede algo sobrenatural, ¿no? Y dice en el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen temor? El Señor en este momento dice: ¿cómo no tenéis fe? El Señor en ningún momento les cuestionó
cómo estaban navegando, cómo estaban conduciendo esa barca. En ningún momento les cuestionó, le dijo, seguramente que ustedes estaban yendo en contra de la tormenta. No, él no les cuestionó nada de eso, pero sí les cuestionó que eran hombres de poca fe, ¿no es cierto? Porque le dice, ¿cómo no tenéis fe, no? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, seguían cuestionando. Realmente no podían entender que Cristo tuviera esa autoridad para reprender una tormenta, y a ellos les costaba todavía creer en los milagros. Lo estaban viendo ahí, vieron ese milagro y aún así les costaba creer, ¿no? Porque todavía estaban en formación todavía. Amén. Amén. Y este pasaje se podría decir de que presenta muchas similitudes en lo que es en nuestra vida y la iglesia, ¿no? Sí. Es así, el conocer a Dios, el entrar en su barca y este pasaje es como si fuera el relato de nuestra vida, Dice que número uno, se puede decir, nuestra vida es un viaje hacia la eternidad, por eso dice pasemos al otro lado, Nosotros también estamos en esta barca, sí, y estamos buscando pasar al otro lado. ¿Dónde es el otro lado? Al otro lado es la eternidad, Y el pasar a la eternidad no va a ser fácil, ¿no? Al andar en la barca que anda Jesús, no porque esté Jesús quiere decir de que la barca no va a tener tormenta, Vemos que tiene tormenta. La tempestad es una figura de las pruebas de la vida, La tempestad que se levanta, por más de que nosotros estemos en la barca, adentro de la barca, siempre ofrece resistencia. Acuérdense de que el mar es tipología del mundo, tipología del mundo, y realmente en el mundo, dice el Señor, tendréis aflicciones. Así que vemos aquí de cómo en la barca de la vida nos embarcamos con Cristo y siempre se levantan tempestades, siempre se levantan tempestades, pero tenemos que saber que el capitán es el Señor. Todo aquel que en él confía jamás perecerá, El capitán de la barca es el Señor. Y también sabemos de que la brújula dice que son las promesas de Dios, Las promesas de Dios son los que nos orientan. Esa es la brújula del que va en la barca, Y también sabemos que el lastre que da la estabilidad a la barca es la palabra de Dios. Ese es el peso que nosotros, el peso de la gloria, ese es lo que nos mantiene a nosotros, ¿no es cierto? Y sabemos de que nos mantiene en buena dirección. Y el barco sabemos que también tiene un ancla. Y el ancla es el Espíritu Santo. Estamos anclados nosotros al Espíritu Santo. Y ellos se maravillaban del poder del Señor. Pero ustedes acuérdense que dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. O sea, de que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas, creadas, las visibles y las invisibles. Y fueron creadas por Él y para Él. Por eso es que en este mundo tendremos aflicciones, dice, ¿no? Cuando subimos en la barca, nadie dice de que el viaje va a ser tranquilo. Nadie dice eso, ¿no es cierto? Porque la palabra no lo dice. En el viaje que nosotros emprendemos, cuando nosotros conocemos a Cristo y nos ponemos en sus manos, vamos a ser probados, vamos a ser probados. ¿Va a haber tempestades? Sí va a haber tempestades. Y nos va a pasar lo que le pasó a los discípulos. Señor, ¿qué haces durmiendo, Señor? Mira el problema. No, y nosotros, Señor, ¿qué pasa que no me contestabas? Mira el problema que tengo. La economía, la enfermedad, las plagas. ¿Qué estás haciendo, Señor? Y el Señor está durmiendo tranquilo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Y como vemos el temor, ¿no? El temor humano, ¿no? Ahí en Génesis 3:10 dice así, dice, cuando Adán, luego de pecar, ¿no? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, ¿no? El temor del hombre, ¿no? El temor humano, ¿no? El temor ante una prueba, el temor ante una situación difícil de arreglar, el temor puede ser a un fracaso, el temor a la soledad, temor a diferentes cosas, ¿no? El hombre cuando peca
se esconde de Dios. Y el Señor lo estaba buscando y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y estaba escondido el Señor. ¿Y por qué me escondí? Señor, me escondí porque tuve vergüenza, porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Porque habían pecado y de sus ojos se había salido la venda, habían perdido la eternidad en ese momento, había entrado el pecado, había entrado digamos, el juicio de Dios, la consecuencia de la muerte espiritual, y el hombre tuvo vergüenza y tuvo temor, por eso se escondió. Y muchas veces nosotros, a veces nos entra el temor en esta vida que llevamos, porque no podemos entender, como decía, cuando decía pasa al otro lado, es como que Dios permite las tempestades, permite las pruebas para enseñarnos de que hay una eternidad detrás, del otro lado del mar, ¿no? Que aquí está la tormenta, aquí está la barca que zozobraba, los vientos contrarios, pero una vez que llegaran allá a tierra firme, ahí iban a pasar al otro lado, ¿no? Y pasar al otro lado es como que es entrar en otro nivel espiritual, ¿no? Pero era necesario que pasaran esa prueba, ¿no? Y a veces el ser humano tiene distintos temores, temor a tomar una decisión, temor de formar una familia, ¿no? Más para los jóvenes, ¿no? Cuando están decidiendo ya formar una familia, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Estará bien la decisión que voy a tomar? ¿Dios me va a respaldar en esto? ¿No me voy a equivocar? Claro, porque una vez que te casás, esto es para toda la vida, ¿no es cierto? Es un pacto, el matrimonio cristiano es un pacto santo y realmente una vez que vos te casás, ya está, y si te equivocaste, bueno, te vas a tener que hacer cargo de todas las consecuencias por no haber hecho la voluntad de Dios, pero si es la voluntad de Dios, vas a tener una vida plena, no quiere decir que no vayas a tener pruebas. Y el ser humano pasa por distintos temores, ¿no? Temor a tomar decisiones, temor de iniciar el ministerio, temor de comprar, de vender, temor a una enfermedad, temor a la muerte. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos estado pasando o estamos pasando una situación donde nos tienen que hacer un estudio, donde nos van a hacer una biopsia, y nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Dios? Pero como Dios es soberano, todo está delante de Él y no sabemos el resultado de esa biopsia. Nosotros podemos decir, sí, te va a salir bien, declaramos victoria. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si esa barca el Señor los hubiera dejado y se hubieran perdido? Dios iba a intervenir en ese momento. Pero acá el tema es una pregunta. ¿Realmente Cristo está en tu barca? ¿Cristo está en nuestra barca? ¿Estamos seguros que esta vida que llevamos adelante, Cristo es el capitán de nuestra vida? ¿Estamos seguros de que aunque el Señor esté durmiendo y aunque parece que el Señor no se está ocupando de nosotros, estamos seguros de que Cristo está al mando? ¿De que Dios está manejando nuestras vidas? ¿De que Dios es el soberano? ¿O la estamos manejando nosotros, la barca de nuestra vida? Porque acá el Señor no intervino antes, les permitió que ellos pasaran por ese temor, temor a la muerte. Ellos pensaban que se iban a ahogar y se iban a morir, donde empezaron las quejas y los reclamos al Señor. Señor, ¿qué estás haciendo durmiendo? Mientras tú estás durmiendo, nosotros nos estamos ahogando acá. No vas a hacer nada, Señor. Te imagínense en una conversación de esa con el Señor, ¿no? Y a veces el Señor permite hasta lo último de tratar con nosotros. Y Dios nunca llega tarde. El Señor no llegó tarde, pero tampoco antes. El Señor se despertó justamente para reprender a esa tormenta, pero no lo hizo cuando tal vez los discípulos querían. Permitió que pasaran ese temor, porque quería probar su fe también. Por eso que Dios les dice en el verso 40, ¿no? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué tenés tanto temor? ¿Cómo no tenés fe? En eso sí Dios nos va a cuestionar la fe. Acá no, el Señor no le cuestionó si habían conducido mal esa barca, si habían hecho bien las cosas, si habían enfrentado la tormenta, por ahí tenían que ir por otro lado, si el que estaba manejando la barca lo hizo bien o no. Acá Dios les cuestionó la fe. Y Dios a veces, cuando permite las pruebas que pasamos, las aflicciones, a veces es como que Dios nos está diciendo, ¿no? ¿Dónde está tu fe?
tú dices que tienes fe, pero ante una situación, una prueba difícil, ahí es donde nosotros tenemos que poner, digamos, en marcha la fe. Como dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11:6, ¿no? Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y claro, si usted se acerca a Dios, o sea, y no cree que realmente exista Dios, claro, o sea, no nos sirve, es una fe falsa. Y con respecto a la barca y a las tormentas, o sea, cuando se sale a navegar y se levanta una tormenta, ¿no? El peor error es tratar de retomar y de volver al puerto. ¿Por qué? Porque cuando hay un fuerte oleaje y hay una tormenta muy grande, no puede retomar, porque cuando usted pone el barco de costado para dar la vuelta, el oleaje le hace dar vuelta de campana y se mueren todos, porque la mayoría que cuando un barco da vuelta de campana, mueren la mayoría de los tripulantes. O sea que, ¿qué es lo que el Señor les quería hacer entender? Que cuando hay una tormenta, no hay que pegar la vuelta y para volver al puerto seguro. Hay que si Cristo, ¿no?, está con nosotros, tenemos que enfrentar la tormenta. Las situaciones. Proa a las olas, cortando las olas. Sé que es difícil, sí es difícil, porque vendrán olas que parecerá que taparán la barca, pero cuando la barca va hacia adelante, no tiene el problema de que sea volcada, porque va enfrentando las olas. Por eso cuando hay una tormenta, lo mejor es enfrentarla, la situación, enfrentarla, encararla. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está al mando de la barca. Esa barca no se va a hundir. No tratemos de retroceder. ¿Por qué? Si nosotros retrocedemos, y por ahí tenemos la virtud de volver al principio, cuando salgamos a navegar de nuevo, esa tormenta estará esperando otra vez. ¿Por qué? Porque la tormenta hay que pasarla, hay que superarla. Y por eso es que es necesario la fe. Si nosotros no tenemos fe, entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el motor que nos lleva a superar las situaciones difíciles. Porque si nosotros realmente creemos de que Cristo está con nosotros, entonces vamos a poder superar cualquier prueba. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Ella venció las pruebas. Todas, cada una de ellas, Él la venció. Amén. Como decías vos, Johnny, con el tema de Julio Melgar, es cierto, bueno, todos ya conocemos el caso de Julio Melgar, que bueno, se profetizó tanto, se oró tanto, y yo entiendo de que lo amaban realmente, y obviamente que querían que Dios lo sanara y que Dios hiciera un milagro. Claro que sí, uno va a orar, no va a orar para que se muera la persona, sino que va a orar con fe, pero como decía Johnny acá, Dios maneja la barca, no nosotros, ¿no? Y a veces su voluntad es otra, claro que sí, ¿no? Y la seguridad nuestra tiene que estar en que tener la certeza de que es Cristo el que está manejando nuestra vida. A veces podemos pensar que sí, y a veces no es Cristo el que maneja nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que somos creyentes, nos congregamos, entendemos algo de la palabra, hemos estudiado algo de la palabra, pero nosotros hacemos lo que queremos con nuestra vida. Nosotros nos manejamos como nosotros queremos, tomamos nuestras propias decisiones, no consultamos a Dios, siempre estamos diciendo sí, porque Dios es la voluntad de Dios, que así sea. Sí, sus promesas son en el sí y en el amén, pero también tenemos que pensar de que Dios es soberano y lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres, alguno de ellos se hubiera caído de la barca y Dios hubiera permitido que se murieran? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le iban a decir al Señor Jesús? Pero ¿por culpa tuya se murió alguien? No, porque todo está en la soberanía de Dios. Está en la soberanía de Dios cuando nosotros pasamos una prueba de enfermedad, una situación familiar, un problema con nuestros hijos, un problema en la economía. Todo está bajo el control y la soberanía de Dios. El tema es tener la certeza de que Cristo es el que está manejando nuestra barca. Porque si nosotros tenemos esa certeza, no nos vamos a hacer problemas si el Señor dormía o no.
Aunque nosotros no lo escuchemos, aunque no nos hable, pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Si nosotros tenemos esa seguridad y van a venir las pruebas, no necesitamos tal vez que Dios nos hable con voz audible, porque nosotros vamos a saber que Cristo está con nosotros. Y aunque el Señor se recostó a dormir, porque mientras que caminó en esta tierra, Él pasó hambre, tuvo dolores, lloró, pasó necesidades básicas como cualquier ser humano, tuvo sed, y él en algún momento sintió cansancio y se recostó, pero él estaba al control de ese viaje. Y de la misma manera el Señor tiene que estar en el control de nuestra vida, tiene que estar. A veces puede parecer que Dios está durmiendo, y a veces cuando vienen las pruebas nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Cuando hemos perdido un familiar o ha partido algún hermano en Cristo, Señor, ¿dónde estuviste? Señor, mi hermano partió, él te servía, él oraba, era un buen siervo de Dios, Señor, qué injusticia, Señor, pero Dios es soberano, Dios es soberano, porque no sabemos, Él tiene un propósito para nuestra vida. Vaya a saber por qué se llevó esa persona. No lo sabemos. Se lo puede haber llevado porque simplemente lo quería con Él, se lo puede haber llevado porque esa persona se iba a perder más adelante, se lo puede haber llevado porque tal vez iba a sufrir mucho con una enfermedad. No sabemos el propósito. Algún día lo vamos a saber cuando estemos cara a cara con Él y Él nos va a decir, pero ahora no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que Cristo sea el que maneja nuestra barca, ¿no? Amén. Amén, amén. Eso es lo más confiable en nosotros, es la fe. Y la fe hay que ponerla en práctica, sí. La fe hay que ponerla en práctica, hay que ver de que todas las cosas están por delante y es un desafío para cada uno de nosotros, sean desafíos personales, particulares, de la familia, de un trabajo, de la compra de una casa, de la compra de un bien, y nosotros tenemos que tener la seguridad en que cada acción que nosotros vamos a hacer, Dios esté detrás de esa acción, que no la hacemos nosotros, porque a veces nosotros incurrimos en un error que es querer tener más fe que Dios, querer tener más fe que Dios. Eso porque, como recién decía el hermano Johnny, cuando le saltaban las palabras a Julio Melgar, ¿no? Era como que querían tener más fe que Dios y proclamaban y declaraban cosas que Dios diría, este no es el propósito, ya el tiempo de mi siervo en la tierra ya fue, es tiempo de que venga mi presencia. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios va a hacer su voluntad, no la nuestra, por más de que gritemos, por más que declaremos, por más que proclamemos, que decretemos, Dios va a hacer su voluntad. Y nosotros tenemos que tener la fe suficiente para creer de que Dios está al mando de la barca. Dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos hacer proeza. Y un grano de mostaza dice que es el grano más pequeño de la tierra, pero dice que ese grano de mostaza caído en tierra, en una buena tierra, ¿no es cierto?, y habiendo germinado, dice que nace un árbol tan grande que puede dar sombra a muchísimos animales y pájaros, darle lugar para hacer nido. O sea que de un pequeño grano puede haber un gran árbol, y eso es lo que así es nuestra vida, un pequeño grano de mostaza en nuestra vida, ¿no es cierto?, un poquito de fe puede realmente convertirse en algo muy grande. Y Dios quiere eso. Y por eso necesitamos ser tratados en la fe. Y para ser tratados en la fe tenemos que estar en la barca. El que queda en el puerto nunca va a crecer en fe, ¿no es cierto? Porque va a ver a otros navegar, pero él no va a navegar nunca. Es como aquel que, ¿no es cierto?, que ha jugado al fútbol o que le gusta el fútbol. No es lo mismo ver un partido de la tribuna de que jugar ese partido. En la cancha es lo mejor, es otra cosa. Y no es lo mismo de que alguien te cuente los milagros, que alguien te cuente historias de fe, de que tú las vivas. Tenemos que tener nuestras vivencias, porque eso es lo que nos hace crecer en fe. Y es lo que te mantiene. Cuando viene la tempestad, cuando viene el día malo, ¿no es cierto? Porque todos en algún momento tendremos un día malo, donde seremos defraudados, donde seremos tal vez despreciados y
y pasemos por esas situaciones, el haber conocido a Cristo, el haber estado en su barca y el haber tenido fe en Él es lo que nos va a sacar adelante. Así que, hermano, yo no sé en qué momento estás en esta barca, si hay una tempestad grande, si estás haciendo agua, pero si el Señor, aunque esté durmiendo, pero si está en tu barca, eso es una garantía de éxito en tu vida. Amén. Y como dice el libro de San Lucas, capítulo 18, verso 8, que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hallará fe en nosotros el Señor? Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos estudiado, lo que nos hemos preparado, todo lo que nos han enseñado, ¿realmente Dios hallará fe en nosotros? ¿Hay fe en tu vida, hermano, hermana? ¿Hay fe en tu vida? Cuando vengan las tormentas, los vientos contrarios, aún pruebas de todo tipo, disputas doctrinales, cuestionamientos, persecuciones, de todo tipo de cosas, ¿no? Que hace que ese barco pueda zozobrar, ¿no? Y que tu ministerio o la misión o el trabajo o el llamado que tú tienes, ¿no? Que realmente eso haga zozobrar, ¿no? En la seguridad que vos tenías y que digas, bueno, yo voy a dejar todo porque me pasó esto. Sin embargo, el Señor estaba ahí con ellos. Ellos tuvieron que pasar, entró el temor en sus corazones porque, como yo les decía, eran personas que estaban siendo formadas, los discípulos. Por eso a ellos les costó entender que el Señor había muerto y había resucitado. Ellos, hasta que no lo vieron al Señor resucitado, no creyeron del todo, ¿no? Y eso que ellos estaban cara a cara con el Señor. Usted imagínese si nosotros tuviéramos esa oportunidad de estar con el Señor cara a cara en estos tiempos. Sin embargo, nosotros ahora es por fe. Ellos en ese momento lo tenían ahí al lado. Aún así, no creían, no entendían lo que el Señor les hablaba. Lo veían, lo entendían humanamente, pero no se daban cuenta de lo que el Señor, porque el Señor les hablaba en parábola, ¿no? Y les hablaba con un mensaje espiritual. Sin embargo, ellos realmente no le daban el contenido espiritual, ¿verdad? Amén. Sí, la hermana dice, la hermana Triana dice: Dios va a hacer su voluntad, y decimos sea la voluntad del Señor y no la nuestra, pero con nuestras actitudes estamos diciendo lo mismo que profetizaron el hermano Julio. Dice, es el caso, dice, ahí me perdí. Sí, que está sucediendo. Es el caso de lo que está sucediendo con las elecciones. Exacto, hermana, exacto. No importa lo que oremos, no importa lo que decretemos, no importa lo que nosotros decimos. Es la voluntad de Dios la que se va a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y si se hace la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para la iglesia. A pesar de las pruebas, a pesar de la persecución que venga, a pesar de las luchas, pero siempre va a ser mejor. Y si Dios permite algo, es porque Dios quiere hacer algo. Transformar, Dios quiere hacer algo, formar, quiere edificar. Exacto. Arreglar sus cuentas con ellos. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, pero a veces el trato no es el que nosotros a veces esperamos. Dios tiene un trato diferente porque Él conoce nuestra vida, conoce nuestro principio, Él conoce nuestro final. Entonces el trato de Él no es como nosotros, pero a veces nosotros queremos que nos trate solamente, ¿no es cierto?, que andemos entre nubes de algodón. Y el Señor dice: necesito poner espinas, porque es necesario de que en algún momento seas sacudido y despiertes. A veces el cristiano duerme en su propia voluntad, no en la voluntad de Dios. Acuérdense cómo hace el águila. El águila, cuando los pichones van creciendo, el águila tiene un nido, dice, muy, muy esponjoso, lleno de pero primeramente está cubierto con cueros de animales. Entonces, cuando los polluelos son chicos, están reconfortables. Sí. A medida que van creciendo, el águila dice, bueno, tiene que empezar a salir, tiene que empezar a volar. Y los pichones de águila no quieren los polluelos. Entonces el águila, ¿qué hace? Saca el revestimiento del nido y resulta que detrás del revestimiento hay espinas. Él teje el nido con espinas. Entonces, al ir creciendo los polluelos, y ya están entre ellos, ¿no?, se empiezan a pinchar y sufren. Entonces, eso
lo que hace es ayudarlos a salir del nido, ¿eh? Porque a veces Dios nos quiere sacar de la comodidad. Nosotros somos muy cómodos a veces y Dios necesita sacudirnos para que salgamos de la comodidad. ¿Por qué? Porque afuera hay mucha gente que se está perdiendo. Realmente decimos, Señor, haz tu voluntad, pero cuando somos llamados a predicar el Evangelio, a veces ponemos muchas trabas. No, Señor, hace frío. No, Señor, está lloviendo. No, Señor, hoy no, porque tengo un cumpleaños. No, Señor, porque... ¿Se acuerdan la fiesta de las bodas? Cuando eran los convidados a las bodas, ¿cuántos pretextos pusieron aquellos que eran amigos, aquellos que eran conocidos, siervos del dueño de la casa? Sin embargo, el Señor en algún momento dijo, bueno, ve a las plazas, sal a las calles, trae a todos los que puedas traer. Porque a veces nosotros ponemos demasiados pretextos, y por ahí aquellos, no, si tengo que ir a comprar una vaca, tengo que ir a una vaca que compré, un buey, no, tengo que ir a ver un negocio que hice. Y a veces nosotros nos preocupamos demasiado por las cosas naturales y sabiendo que lo que más importancia tiene son las cosas espirituales. Y nosotros estamos llamados a alcanzar a aquellos que no han escuchado de Cristo. Y a veces Dios trata con su pueblo, Dios trata con la iglesia, y como decíamos el otro día, yo estaba el otro día conversando con un hermano, y bueno, aquí en Argentina se está llevando adelante lo que es el Senado, todo por, ¿no es cierto?, por la ley del aborto, ¿no es cierto?, la ley del aborto gratuita. Y creo que es hasta la tercera semana. Y es tremendo, ¿no? Porque eso es un asesinato, es un homicidio de un ser humano. Y eso va a traer consecuencias. Y nosotros podemos luchar, salir a la calle, y hay una marcha ahora. Claro, hay marchar, pero ¿saben qué, hermano? Ya hay muchas cosas que ya están establecidas. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios detrás de lo que es el aborto. Muchísimos negocios. Y a veces, cuando ocurren esas cosas, decir, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios hace esto? Y Dios dice, porque necesito que mi iglesia se levante en oración. Necesito que mi iglesia se despierte. Han estado muchísimo tiempo cómodos. Entonces a veces tenemos los gobernantes que nos merecemos. ¿Por qué? Porque Dios trata con el pueblo. Dios hace su voluntad. Como decía la hermana Triana Román, como dicen muchos hermanos, realmente la hermana Lucía Rodríguez también, ¿no es cierto?, de que Dios hace su voluntad. Y realmente cuando Dios quiere tratar con el pueblo, a veces lo hace a través de los gobernantes, como lo hizo con el pueblo de Israel a través de los reyes que subyugaban al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se volvía a la idolatría, se volvía en pos de otros dioses, en sacrificios al dios Moloch. Entonces Dios los llevaba en cautiverio y los hacía sufrir para que se dieran cuenta lo que era vivir sin Dios. Y después el pueblo recapacitaba, clamaba a Dios y Dios le mandaba un Salvador. Cuando ocurren estas cosas en los gobiernos de los distintos países es porque la iglesia está dormida. Amén, amén. Dios necesita sacudir la iglesia y despertarla. Gloria a Dios. Yo creo que es así. Y bueno, acá el Señor Jesús lo único que les cuestionó es la fe, ¿no? Y es lo que también nos confronta a nosotros, nos dice, bueno, hombres de poca fe, ¿no? Porque han sido discipulados, porque se les ha enseñado, ¿no? Y es necesario la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dice en Hebreos, ¿hallará fe en la tierra? Cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra suficiente? ¿Habrán creído realmente lo que dice mi palabra? Y realmente acá lo más importante de esta historia de la barca es de que Jesús estaba adentro de la barca. Y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros, que Jesús esté dentro nuestro, que Jesús esté en tu vida, que Él sea el capitán, que Él sea el que conduce a buen puerto. Esta barca, luego que reprendió la tormenta, las aguas se calmaron, los vientos se detuvieron, las olas se equilibraron, y esa barca junto a todos, no se perdió una persona, llegaron a un buen puerto y descendieron en seco.
y pasaron al otro lado, pasaron a otra etapa. ¿Por qué? Porque habían aprendido algo nuevo, habían tenido una experiencia sobrenatural donde pensaban que se iban a morir ahogados, donde había entrado el temor, ¿no? Como puede estar entrando el temor en tu vida a través de una prueba que estás pasando, a través de una lucha, a través de una situación que ya no la puedes manejar más y que no sabes qué hacer, una enfermedad, un problema familiar, un problema matrimonial. Recuerda que si Cristo está en tu barca, en tu vida, Dios está cuidándonos, Él está cuidando, Él aunque parezca que está dormido, aunque parezca que Dios no te contesta las oraciones, pero que tengamos la certeza de que Jesús está, pero asegurémonos que Jesús esté adentro de la barca y no afuera, porque ahí vamos a estar seguros, y todo lo que vaya a suceder va a ser, si tiene que suceder algo, aún estando Cristo adentro de la barca, y si tiene que zozobrar ese barco y si hubieran perdido esas vidas, será porque fue la voluntad de Dios, y si fue la voluntad de Dios es porque Dios tiene preparado algo eterno para nosotros, y llegó nuestro final aquí en la tierra y es tiempo de partir. Entonces aceptemos la voluntad de Dios, como decía el pastor Mesia: Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra, que podamos aceptar la voluntad de nuestro Dios a pesar de nosotros, a pesar de nuestros deseos, de lo que nosotros, de los proyectos que tenemos como familia, porque uno muchas veces proyecta y planea un montón de cosas, pero tenemos que ver si es la voluntad de Dios realmente. Así que podamos consultar, que podamos estar seguros de que Cristo es el capitán de nuestro barco, de nuestra vida. Amén. Y cada situación de nuestras vidas, cada situación familiar, cada situación en particular, ¿no es cierto?, sea espiritual, sea natural, todo tiene un propósito. Acuérdense que Dios no es solamente Dios de lo sobrenatural, Dios también es Dios de lo natural, o sea, Él creó todas las cosas, dice que fueron creadas por Él y para Él. Él tiene la soberanía sobre todas las cosas, o sea, lo que es natural y lo que es sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios tiene que estar al mando de todo, porque a veces decimos: Señor, ocúpate de lo espiritual, que de lo natural me ocupo yo. El Señor dice: no, toda tu vida es mía, o sea, todas tus cosas. Entonces, no solamente lo sobrenatural y lo espiritual, sino cada acto de tu vida diario le pertenece a Dios. Dios tiene que tener el control. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nuestra vida esté guardada en sus manos, y eso es estar dentro de la barca donde está el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a orar, hermano, por esta palabra, y vamos a orar por las necesidades también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, gracias por Señor, por bendecirnos a través de tu palabra. Es una palabra que será de edificación para nuestras vidas, Señor. Traerá un renuevo, Señor, traerá paz, traerá fortaleza. Señor, yo sé que hay hermanos que están pasando pruebas y luchas en este mismo momento, Señor, y que realmente están, Señor, dentro de la barca, pero están, Señor, pasando la prueba, Señor, pasando los desiertos, en las cuevas, Padre, con espíritus de aflicción, Señor, en las preocupaciones, en las amarguras, Padre. Yo te pido, Padre, por la vida de mis hermanos, que realmente tú puedas, Señor, acompañarlos, tú puedas, Señor, guardarlos en este viaje, Señor, hacia el otro lado, Señor, que, Señor, esa barca, Señor, que es la vida de mis hermanos, pueda estar en tus manos, Señor, que realmente tú seas el capitán, Señor, que tú estés manejando la vida de mis hermanos, Señor, que realmente tú seas el soberano, Señor, que mis hermanos puedan aprender, Señor, a cada día, Señor, dejarse llevar, Señor, por ti, Señor, dejarse manejar por ti, Señor, hacer tu perfecta voluntad, Señor. Dejar de manejar nuestras vidas, Señor, por muchos años, cuando no te conocíamos, Señor, nos manejábamos nuestras propias vidas, Señor. Hacíamos lo que queríamos con nuestras vidas, con nuestra familia. Tomábamos nuestras propias decisiones, cometíamos errores. Señor, nos metíamos en el pozo, Señor, nos ensuciábamos, Padre, y pagábamos las consecuencias, y volvíamos a hacer lo mismo y pagábamos las consecuencias. Señor, ahora que te tenemos a ti en nuestro corazón, ahora que te hemos conocido, Señor, que ha habido un cambio en nuestras vidas, Señor, que realmente te cedamos en este día el control
completo de nuestras vidas, Señor. Porque tú, aunque parezca que estás durmiendo, aunque parece que tú no contestas las oraciones, Señor, parece que tú te has tomado vacaciones, Señor, que realmente podamos entender que tú estás, Señor, guiándonos, que tú estás controlando todas las cosas, que tú sabías lo que iba a pasar en esa barca, sabías que venían los vientos, sabías que venían las olas, sabías que ese barco iba a zozobrar, pero Señor, tú permitiste esa prueba, Señor, para tratar, Señor, con los discípulos, para tratar, como tú estás permitiendo las pruebas que pasamos para poder tratar con nosotros, Señor, para que podamos llegar hacia el otro lado y podamos testificar, Señor, luego que pasemos esta prueba, de lo grande, de lo maravilloso que eres tú, Señor. Por eso en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, suelto esta palabra sobre la vida de mis hermanos para que sea de bendición para cada uno de ellos. Señor, bendice la iglesia, y si hay alguna persona nueva que está escuchando, Señor, y que realmente siente que necesita un capitán en su vida, ahí donde estás, repite tú conmigo: Padre amado, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo lo reconozco, Señor. Por eso en esta hora me arrepiento de todos mis pecados y de cada uno de ellos. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por mis maldades, por mis delitos, por mi pecado. Señor, en este momento te pido que tu sangre preciosa me limpie de la cabeza a los pies. Y en esta hora yo te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Bendice mi vida, bendice mi hogar, bendice mi familia. Yo renuncio a este mundo, renuncio a toda tiniebla, renuncio al diablo y a todos sus demonios. Yo renuncio ahora y me hago libre, verdaderamente libre, y recibo al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda sellar mi vida a partir de este día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, bendice a estas personas, Padre. Señor, en este momento, séllalos con tu Espíritu Santo. Señor, acércales a algún hermano de la fe para que los puedan discipular, para que los puedan mentorear. Señor, que puedan ir a alguna reunión de oración donde se les enseñe la palabra de Dios. Señor, que realmente puedan ser sus vidas transformadas, Señor, a través de la palabra de Dios. Y que realmente tú seas el capitán a partir de este día de sus vidas, donde, Señor, a pesar de todo lo que han pasado, de las pruebas, de las luchas, de los vientos contrarios, Señor, hoy han hecho esta decisión de fe, Señor. Por fe, Señor, te han recibido en sus corazones. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones de los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seguimos delante de ti. Señor. Yo te ruego, Gracias, Dios mío, Jesús. por la vida de Santo. Cristina Elizabeth Vega, Señor, la amiga del Señor de Graciela, Señor, Sí, yo Señor. te ruego por ella, Señor, te ruego, Señor, por la vida de sus hijos, Padre, Sí, Señor, Señor, Melanie ahora toca, y Alejandro Padre. Vega, Padre, Sí, te Señor. ruego por cada uno de ellos, Toma de la control, familia Señor, Vega, de la Dios mío, salud de ellos, yo te Señor. ruego ahora que, Señor, toda Sí, necesidad Señor, de en el salud nombre de sea Jesús. suplida ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, Sí, yo te Señor. ruego para Sí, que tú Señor. pongas tu Gloria mano a de Dios. sanidad Santo, Señor. ahora Sí, sobre la Señor. vida de cada uno Sí, de los Señor. integrantes Sí, de Señor. esta familia. Señor, sabemos que están en necesidad, Señor. Sí, Señor, suple Necesitan toda un necesidad, trabajo, Dios Señor. mío. Yo te ruego, Señor, que abra las ventanas de los cielos Sí, y derrames Señor. abundancia Suple, sobre tú sus eres vidas, el Señor. proveedor, Abre Señor, sus puertas de vidas, trabajo, Padre. Señor, En el nombre de para Jesús. cada uno de ellos, Señor, que realmente puedan tener un trabajo digno, Sí, Señor. Señor, de un hijo de Dios. Padre, bendecimos la Sí, familia Señor. Vega en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y también seguimos orando por la vida de Claudio, para Sí, que tú Señor, sigas poniendo oramos tu por él, mano lo de bendecimos poder en y de esta favor hora. sobre su Sí, vida. Señor, Ahora, bendecimos su Señor, hogar y su completando familia, Padre. la obra que Sí, tú has Señor. comenzado en Gracias, él. También Señor. así la vida de Ramón, Señor, para que tú también estés sanando. Sí, Señor. Ahora, Dios mío, en el nombre Sana, de Jesús, Señor. haz un Seca todo milagro cáncer, Padre, en la el vida nombre de Ramón. Jesús, En el Señor. nombre En el nombre poderoso de de Jesús, Señor, también te pedimos Gracias. por la vida de Mar
Margarita, Señor, Sí, por Señor. los ataques de pánico, Sí, Dios Señor, mío, en el ahora nombre de se Jesús. corta toda Oramos obra por del su vida. diablo, Ahora en el se nombre de libera, Jesús Padre, esta reprendemos mujer. Toda toda obra del depresión, diablo y la Señor, toda echamos muerte, fuera Padre, en el de nombre de cada Jesús. una de la vida Fuera de ahora, en el Margarita, nombre de Jesús. Señor, y de aquellas Y la vida de su personas esposo que estén ahora, en el nombre pasando de por Jesús. pozos de depresión, Sí, Señor, por Señor, ataques de ahora, pánico, Señor, por toda influencia ministra satánica sanidad, que Señor. venga sobre sus mentes, Sí, sobre sus Señor. corazones. Sí, Lo Señor. reprendemos, lo echamos Gracias, fuera. Jesús. Ahora rompemos Santo, toda cadena, santo, santo. todo ataque del diablo, Sí, toda, Señor. Señor, todo conjuro, Dios mío, Sí, toda Señor. práctica diabólica en Gracias, contra de mis Jesús. hermanos, toda hechicería, Gloria toda a brujería, Dios, toda gloria a macumba, Dios, toda santo. umbanda, la reprendemos, la Gracias, echamos fuera Gracias, y le ordenamos que Jesús. suelte la Fuera mente, ahora, fuera que ahora. suelte la vida, en el Gracias, nombre de Señor. Jesús de Nazaret. Sean sanos y libres mentalmente Sí, y Señor. espiritualmente en el poderoso nombre Gracias. de Jesús de Nazaret. Padre, Sí, Señor. te rogamos por cada uno de los hermanos, aquellos que están en Sí, dificultad, que necesitan sanidad, sánalos Sí, ahora. Señor. Soltamos, Padre, milagros, Señor, sobrenaturales, Dios mío, solamente Gracias. derrama fe. Derrama Gracias, fe sobre los hermanos, Señor, porque tu palabra dice que es imposible agradar a Gracias, Dios sin Jesús. fe. Padre, Santo, ahora, Señor, santo, aquel que no gracias. tiene fe, que pida fe y tú le darás fe para poder creer Gracias, en los Jesús. milagros. Sí, Suelta, Señor. Señor, sobre su vida milagros poderosos de sanidad. Gracias. Ahora, Señor, tú puedas obrar en la familia, restaurando la familia, Sí, Señor. restaurando los cuerpos, las mentes, los corazones de cada uno de mis hermanos. Sí, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que hagas un milagro sobrenatural, Gracias, Señor. Jesús. Ahora, Padre, Santo. tú puedes sanar el cáncer, tú puedes sanar el SIDA, tú puedes, Señor, aún Sí, crear Señor. órganos nuevos, Señor, porque lo creemos. Señor, en Padre, el por nombre eso de soltamos Jesús. milagros Ahora, y en el nombre de prodigios Jesús. sobre tu iglesia, Sí, sobre Señor. cada Sí, uno Señor. de tus hijos. Señor, sea hecho en el nombre de Jesús, En el nombre de Señor, y Jesús. que se haga tu voluntad Sí, Señor. y no la Gloria a nuestra. Dios, gloria Señor, a te Dios. damos gracias, Gracias, Señor. en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Sí, Nazaret. Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios la bendiga, hermano. Gracias Amén. por estar. Los esperamos el día domingo, recuerde, a las 8 de la noche. 20 horas. PM para los hermanos del extranjero, pasado el mediodía, a las 8 de la noche. Así que, bueno, los esperamos. El Señor le bendiga. Buen fin de semana, buena noche, que pueda tener un buen comienzo el día de mañana, viernes, y un buen fin de semana, Tiene todo el fin de Amén. semana Amén. para disfrutar. Estaremos, acuérdense que el domingo, aparte del horario, estaremos tratando un tema muy importante para los cristianos, que tiene que ver con nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, con Amén. Satanás, Sí. y que se va a tener un título que se llama Temporada de Caza. Temporada de Caza. Amén, amén. Así que estén allí el domingo, donde estaremos hablando de las artimañas también del enemigo, pero de cómo rechazarlo y cómo tener victoria sobre las obras de Satanás Gracias. en nuestra vida. Así que Amén. los bendecimos, que tengan un buen fin de semana, como decía mi esposa, que puedan descansar, visitar a su familia. Así que nos estaremos viendo, si Dios quiere, este domingo. Amén. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Los amamos en Cristo. Amén.